que vimos en la última clase fue de circulación, ¿sí? Vamos a ver si alguien recuerda cuáles son los tres tipos de circulación cerrada que encontramos. A ver. Tres tipos de circulación cerrada que el día de ayer vimos. La cerrada, doble y la incompleta. Cerrada doble, cerrada sencilla, que eso solo los tienen los peces. Incompleta. Cerrada doble, incompleta, ¿sí? Recordamos que dijimos que cuando es cerrada doble, ¿cuántas veces necesitas pasar la sangre por el corazón? 2 veces. 2 veces, ¿ok? Entonces, vamos a entender los diagramas. En este caso, pues ya no voy a poner tanta teoría, ¿verdad? Sino que vamos a ir directamente a lo que se quiere. Entonces, recuerden que hoy, martes 23 de marzo del 2021. ¿Qué tema estamos viendo? Recuerden que estamos viendo el tema de circulación en animales, ¿ok? Estamos viendo el tema de circulación en animales. Seguimos con el mismo objetivo del día de ayer y el mismo principio bíblico, ¿verdad? Del día de ayer. Entonces, mencionamos esos tres tipos de circulación. Por lo tanto, vamos a ponerlo cada uno de ellos. Recuerden que estamos en circulación cerrada, ¿ok? Circulación cerrada. Vamos a poner por acá, vamos a circularlo de esta forma. Y vamos a poner entonces cada uno de esos diagramas. Entonces vamos a poner uno por acá. Uno por acá. Otro acá en el centro. Y otro hacia acá. ¿Qué vamos a poner aquí? Los tipos de circulación cerrada. Esta va a ser cerrada, sencilla, cerrada, doble. Y esta va a ser cerrada, doble, incompleta. Cerrada, doble, incompleta. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, en cerrada sencilla, vamos a circularlo también. De esta forma, cerrada doble y cerrada doble incompleta. Ok, vamos con el primero. Entonces, para eso lo voy a utilizar la flecha. Lo que sucede es lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, voy a dibujarlo. Tal vez sale bien. Ahí. Creo que salió bien. Yo no era para andar dibujando ahí corazoncitos, ¿verdad? Pero ahí más o menos agarra una Profe, forma de ¿quién corazón. pensara para que estuviera haciendo ese corazón de la nada? No, sino que necesito dibujar el corazón. Está pensando en las bacterias. Créela. Y el amor por la ciencia, ahí está. Ahí va. Listo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo siguiente. Vamos a poner acá como flechas. Vamos a poner aquí flechas. Vamos a poner un poco más largo. Ahí va. Como decir que como es una circulación, entonces estamos haciendo así como un pequeño ciclo. ¿Ok? Las de color rojo van a ser arterias o pueden ser venas también, ¿verdad? Aquí y hacia acá. A ver, hacia acá. Y acá arriba vamos a poner aquí, por decirlo, pequeñas estructuras. Vamos a ponerlos de color verde. Pregunta del millón. Vamos a ver qué tanto saben. Recuerden que la cerrada sencilla, a ver si alguien sabe en qué organismo sucede la cerrada sencilla, en qué animales. ¿En qué animales? Las ranas. ¿Ah? Las ranas. Las ranas. No. La cerrada sencilla ocurre en los peces. En los peces ocurre. ¿Qué se iba a decir, profe? Sí, fíjese que siempre le Activé quito el las palabras micrófono y de lo la dijo boca. usted. Qué Ya barbaridad. sabía. Soy muy malo yo. Ok.
Animales, en este caso serían los peces, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, por ejemplo, aquí van a ver algo que les vamos a poner aquí, que esto van a ser, ¿cómo respiran los peces? ¿Será que los peces respiran por pulmones? No, por las branquias. Branquias, ¿ok? Por la... Por la branquia. O como decían por ahí, por la nariz. ¿Cómo que por la nariz? Sí, sí, por la nariz. ¿No tiene nariz? No, no tienen nariz. Ok, por las branquias. Entonces, a través de las branquias y acá abajo pueden haber diferentes tipos de órganos, ¿ok? No vamos a dibujar cada uno de ellos, no vamos a ponerle cada uno de los órganos que tiene el pez, ¿verdad? Eso no es lo importante. Lo importante es saber de qué pasa por él, por los órganos, ¿ok? Entonces, este es típico en los peces, ¿sí? Entonces, básicamente es, recuerden que la sangre viene de las venas, ¿sí? Viene de las venas del cuerpo cargada de dióxido de carbono hacia el corazón. Entonces, vean aquí. Imagínense que aquí van, a partir de aquí, vamos a ponerle aquí lo siguiente. Imagínense que estas son las venas, ¿ok? Son las venas. Vamos a ponerle que estas son las venas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí en este caso las venas van cargadas de ¿qué? ¿De dióxido de carbono o de oxígeno? ¿Qué cree el público? ¿De dióxido de carbono o de oxígeno? De oxígeno. No, van Dióxido. cargadas. Pregunta, ¿estas líneas han pasado por donde respiran los peces? ¿Han pasado por donde respiran los peces, sí o no? Ahorita, a partir de aquí, el inicio. Miren las líneas, ¿han pasado ahorita por las branquias? No. No, como no han pasado, entonces ellos lo único que tienen que es dióxido de carbono. ¿Aquí qué va a tener? Dióxido de carbono. ¿Ok? Cuando las venas que van con sangre, ¿sí? ¿Pasan por dónde? Por las branquias. ¿Y qué va a haber dentro de las branquias? ¿Qué va a haber ahí? Oxígeno. Muy bien, oxígeno, solo que no son pulmones, obviamente, va a haber oxígeno. Entonces, como aquí tenemos esta flecha, bueno, no la puedo hacer más grande, esa flecha, entonces, cuando ya pasa por ahí, ahora la sangre sí tiene oxígeno, ahí sí tiene oxígeno, miren. ¿Y para dónde lo va a llevar el oxígeno? ¿Cómo se llama este órgano? ¿Cómo se llama esto que dibujé yo aquí? Corazón. El corazón, ¿ok? Siguen llevando el oxígeno. ¿Y hacia dónde llevan el oxígeno? Hacia los órganos. Ahí está, miren, hacia los órganos. Y cuando ya le dan el oxígeno a los órganos, en este caso de los peces, ¿qué sucede? ¿Cómo ahora va a ser la sangre? Va a tener oxígeno, las venas. Va a tener oxígeno aquí. Miren, pasó por acá. Aquí se llenó de oxígeno. Se llenó de oxígeno. Sigue con el oxígeno. Sigue con el oxígeno. ¿Y qué pasa aquí con los órganos? También, en este caso, vamos a ponerle que le entrega el oxígeno. ¿Ok? Le entrega el oxígeno. Entonces, cuando va aquí las venas, que son esta flecha, ¿ok? Cuando va a esta parte, ¿será que esta vena ya tendría sangre? A partir de aquí ya tendría sangre toda esta vena, ¿sí o no? Perdón, ya tendría oxígeno. Sí. ¿Ah? Sí. Sí. No, No, ¿por qué porque no? el oxígeno se lo deposita en los órganos. Se lo deposita a los órganos. ¿Y los órganos qué le dan a la vena? Oxígeno. ¿No? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. École, ahí está. Entonces vean lo que sucede. Viene la sangre que está con oxígeno y ese oxígeno se lo va a dar a ellos. ¿Y ellos qué le van a dar a la sangre? Dióxido de carbono. Eso es todo. ¿Ok? Eso es todo. Acá en este caso, dióxido de carbono lo llevan y cuando van a pasar a través de las branquias,
¿Qué hay en las branquias? ¿Qué hay en las branquias? Oxígeno. Oxígeno. Entonces, vienen las venas y le dicen, te doy dióxido de carbono. ¿Y qué dice? Ah, bueno, la branquia le dice, entonces yo te doy oxígeno. Ahí está, es un intercambio. ¿Sí? Te doy dióxido de carbono y le dice la branquia, yo te doy oxígeno. Ahí está. Son intercambios. Lo mismo los órganos. ¿Qué dicen los órganos? Le dice la sangre, te doy oxígeno, y le dice los órganos, te devuelvo dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Preguntas con este diagrama? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, profe, pero no que me haya... Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí sea. Vamos con la cerrada doble. Cerrada doble. Entonces vamos a poner aquí otro corazón. En este caso lo vamos a hacer un poquito más bonito. Bueno, ya no pude. Ahí. Ahí más o menos. Se sabe que es un corazón eso. Ok. Hacemos en este, bueno, este corazón lo necesito en el centro. Vamos a Profe, dibujar. usted es mejor que Leonardo da Vinci y Picasso, profe. Gracias, sí, es que ellos fueron tíos míos. No, profe, usted le dio clases a ellos. No, es que yo no soy tan viejo. Aquí vamos a poner una estructura. Acá abajo vamos a poner otra estructura. Ponemos otro color claro. Vamos a ver, de este color, por ejemplo. Y hacemos acá lo que serían los diagramas. ¿Ok? Vamos a un segundo diagrama, que sería cerrada doble. Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a poner todas las líneas. En este caso, solo vamos a hacer el análisis de la sangre. ¿Ok? Entonces, en este caso, irían aquí. Saldrían acá. Bajarían por aquí. Seguirían bajando. Irían hasta acá. Saldrían por acá. Suben. Perdón. Suben. Siguen subiendo. Entran aquí. A ver. Van por acá, van por acá. Van por acá. Ajá. Y luego salen por acá. Y luego van por acá. Ahí va. Entonces, ¿qué va a hacer esto de acá? Le vamos a poner un texto. Este es en el caso. ¿Cómo vamos a ponerle aquí? ¿Qué animales encontramos? Vamos a ponerle los animales que nosotros encontramos aquí. ¿Qué animales tienen cerrada doble? Los animales vertebrados. Animales vertebrados, sí, puede ser en el caso de humanos. ¿Qué otro? Puede ser, por ejemplo, en el caso de los anfibios, Mamíferos. o en el caso de reptiles. No, perdón. En este caso sería cerrada doble, ¿verdad? Estoy confundiendo. Solo serían humanos. Si es cerrada doble, solo serían humanos
sería en cocodrilos, por ejemplo. O sea, algunos reptiles, vamos a poner reptiles ahí. Reptiles, en el caso de aves, en el caso de mamíferos. En el caso de mamíferos, ¿ok? ¿Y cómo respiran los animales en el caso como los humanos? ¿Sí? ¿Cómo respiran? ¿A través de qué? Pulmones. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner nosotros pulmones, que esa estructura de ahí son pulmones. Este ya sabemos que es el corazón. Y acá abajo vamos a poner que lo que existe son órganos. Ahí está. Órganos, ¿ok? Lo que va a haber aquí son órganos. Pero, en este caso, como es cerrada doble, va a haber aquí adentro, va a haber algo aquí que le vamos a decir aurícula. Vamos a hacerlo más pequeño porque el texto es muy grande. Bueno, de hecho es lo más pequeño que puedo. Aurícula derecha. Vamos a ponerle solo AD. ¿Ok? Después voy a escribir qué significa AD. Ojo que todos estos diagramas ustedes deben de saber lo que significa. D. Aquí sería D. Y acá sería B. A. I. ¿Qué significan esas letras? Significan lo siguiente, lo voy a poner por acá. AD significa aurícula derecha. Ese es AD. Aurícula izquierda. Eso significa ahí. No de allí, ¿verdad? Ahí. Ventrículo derecho significa BD. Y ventrículo izquierdo significa BI. ¿Ok? Profe, ¿y eso qué es? Ya les explico. ¿Qué van a hacer cuando el día de mañana que usted escuche esto? Que significa, por ejemplo, vamos a hacer esto más acá. Vamos a poner esto aquí. ¿Qué significan las aurículas? Siempre que mencionemos aurículas, siempre que mencionemos aurículas, va a ser, a ver, esto no va aquí. Siempre que escuchemos aurículas, entonces nosotros vamos a decir que es entrada o salida. Entrada ok, vamos a ponerlo mejor diferente para que sea más. Cuando hablemos de aurícula derecha, ¿sí? Va a ser entrada de sangre oxigenada. ¿Ok? ¿Qué significa que la sangre esté oxigenada, muchachos? ¿Qué significa que la sangre esté oxigenada? Que pasó por los pulmones. Pero que tiene que. ¿Qué tiene la sangre? Dióxido de carbono. No. Sangre oxigenada. ¿Qué significa la sangre oxigenada? Está fácil. Que tiene oxígeno. Oxígeno. ¿Sí? La aurícula izquierda. Esa sería salida de sangre desoxigenada. Salida de sangre desoxigenada. ¿Qué es ventrículo derecho? Ventrículo derecho sería salida de sangre oxigenada. Ahí sale la sangre oxigenada. Y el último, que sería ventrículo izquierdo. Cuando sería ventrículo izquierdo, entonces nosotros colocaríamos que sería
entrada de sangre desoxigenada. Ahí está. Ya si con esto usted no entiende, es porque para que le digamos, este muchacho necesita ir, qué sé yo, a un psiquiatra o algo, porque debería ser loco para no entenderlo. Muy bien, muchachos, toda su atención acá. Vamos acá. Vamos a ver. Vamos a comenzar desde aquí, ¿ok? Al igual como comenzamos, ¿verdad? Desde los órganos. Aquí, esta flecha. Pregunta. ¿Qué existe en los pulmones? ¿Qué existen en los pulmones? Oxígeno. Oxígeno, ¿ok? Ahí ponemos O2, que significa oxígeno. En los pulmones hay oxígeno. Muy bien. Pregunta, aquí en este caso, recuerden que en este caso estamos hablando de las venas, ¿sí? Si hablamos de las venas, por ejemplo, miren, en este caso, aquí, lo que sucede es lo siguiente. En este caso, las venas, aquí al principio, ¿qué tipo de gas tienen? ¿Oxígeno o dióxido de carbono? Yo. Dióxido de carbono, ¿están seguros? No, oxígeno, perdón. Oxígeno. ¿Será que esta línea, todas estas líneas ya pasaron por los pulmones? ¿Siguen las líneas? ¿Ya pasaron por los pulmones, sí o no? No. No, usen la lógica. Miren, ¿han pasado por los pulmones? Todavía no. Aquí es el inicio. ¿Será que aquí ha pasado por los pulmones? No. Entonces, ¿qué tiene? Dióxido de carbono. Eso es lo que tiene. Dióxido de carbono. Y vamos a ver. Aquí. ¿Qué tendrá aquí? Por ejemplo, cuando entra el ventrículo, que son las partes del corazón, ¿sí? Para entrar al corazón, entra por el ventrículo izquierdo, por ejemplo. Entonces, aquí en el ventrículo izquierdo, ¿qué dice la definición de ventrículo izquierdo, Diego? Ventrículo izquierdo. Acá. Profe, no, como dice, no lo puedo ver porque Se puede ver. no. Vamos a subir. Ahora se puede ver. Salida de sangre oxigenada. Salida de sangre. A ver, perdón. Que aquí se entrelazaron estos. Ahora sí, entrada de sangre desoxigenada. ¿Qué quiere decir que sea desoxigenada, Ana? ¿Cómo dice, profe? ¿Qué quiere decir que sea sangre desoxigenada? Que no tiene oxígeno. Ajá, y si no tiene oxígeno, ¿qué tiene? Sangre. No, Dióxido de carbono. dióxido de carbono, gracias. Entonces, cuando entra por el ventrículo izquierdo que tiene, va a seguir teniendo dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Qué significa aurícula? ¿Aurícula qué es? ¿Aurícula izquierda qué significa? ¿Qué significa? Salida de sangre desoxigenada. Desoxigenada. ¿Qué entró? Sangre. ¿Sí? ¿Qué entró? Sangre. Vamos a ponerle todo esto de color verde para que lo identifiquemos bien. ¿Qué entró? Sangre. Entonces, ¿qué salió? Sangre, pero siempre es desoxigenada, siempre. CO2, entonces si no es desoxigenada, si no es oxigenada es con CO2. Ahí está. ¿Sigue llevando CO2? Claro, va a seguir llevando CO2. Y cuando entra a los pulmones, ¿qué recibe? Oxígeno.
Ahí la sangre recibe oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene la sangre desoxigenada y le dice, te doy dióxido de carbono. ¿Y qué le dice los pulmones? Te doy oxígeno. Entonces ahora, vamos a poner aquí de color azul. ¿Ahora qué tiene? Oxígeno. ¿Cómo se llama esto? ¿Sangre qué? ¿Sangre qué se llama? Oxigenada. Sangre oxigenada. Ok. Seguimos por acá. Y en esta línea, ¿seguirá estando oxigenada? Claro que sí. Sí. Antes de entrar, ¿qué dice la aurícula derecha? ¿Qué dice en la definición? Aurícula derecha. AD. Entrada de sangre oxigenada. ¿Está entrando sangre oxigenada, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, entra sangre oxigenada y va a salir ¿por dónde? ¿Por el ventrículo? O Derecho. derecho y va a ¿Sigue salir sangre oxigenada, sí o no? oxigenada. Sí. Claro que sigue oxigenada. Claro que sí. ¿Y acá seguirá oxigenada? Claro que sí. ¿Y acá? Claro que sí. Y aquí, al entrar a los órganos, ¿sí? Al entrar a los órganos, ¿qué es lo que sucede? Porque, ¿cuál es el objetivo de la circulación? Todo el objetivo de la circulación es llevar oxígeno a los órganos. Ese es el objetivo. Es como cuando decimos, es que no le llega oxígeno al cerebro, porque no piensa, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente. Entonces, ¿qué recibe en este caso? ¿Qué reciben los órganos? Sangre Muchachos, oxigenada. recibe el oxígeno. Ahí está. ¿Y qué le dan los órganos a las venas? ¿Qué le dan el Óxido de carbono. dióxido de carbono? Aquí en este caso, ¿verdad? Los órganos, igual que en los peces, miren, los órganos se quedan con oxígeno. Los órganos se quedan con oxígeno, pero le devuelven el dióxido de carbono y el ciclo vuelve a comenzar. ¿Cuántas veces necesita pasar? En este caso, ¿cuántas veces pasa la sangre por el corazón? 4 veces. 4 4. veces. No, 2. porque revisen en los apuntes. 2 veces. 2 veces. ¿Dónde está la primera vez, por ejemplo? Aquí. Primer vez. ¿Y la segunda vez por dónde? En el otro costado. por la aurícula. Por acá, por las aurículas, en esta otra parte. 2. Ahí pasó 2 veces, ¿ok? Ahí pasó 2 veces. Preguntas. ¿Quedó claro la cerrada doble? ¿Quedó claro, muchachos? No dejen ahí como que, profe, no entendí esto, no entendí lo otro. Dígalo. Si no entiende, dígalo. Clarísimo. Ajá, eso es lo que dice. Muy bien. Y voy a explicar así rapidito. Sí, profe, toque el dedo de la Huasteca. No le escucho muy bien. Todo claro con el agua, con el río Choloteca, dijo. Claro, como el río Choluteca. Ok. Y en la cerrada incompleta lo que sucede es lo siguiente. Lo voy a hacer aquí rapidito. A ver. Voy a hacer el corazón. Que lo que sucede en otros animales. Ahí está el corazón. Listo. Y tendríamos aquí la circulación. Vamos a poner arriba los órganos. Aquí arriba. Vamos a poner acá abajo. Perdón, en este caso sería pulmones. Tendríamos acá abajo estos. Y vamos a poner la circulación. Aquí.
Muy bien. Vamos a poner aquí. Vamos a poner acá. Así, facilito. Tendríamos acá arriba pulmones. ¿Está? Tendríamos acá arriba, acá abajo los órganos. Si usted ve, son los mismos de estructura. Órganos, ¿de qué tipo de animales estamos hablando? Si ponemos aquí los animales, puede ser en el caso de algunos anfibios, o puede ser en el caso de algunos reptiles. No son todos, ¿verdad? Pero en el caso de algunos reptiles, ¿qué es lo que sucede? Entonces, recuerden que eso siempre es la sangre. Lo que sucede es lo siguiente, es que aquí solamente vamos a tener en esta parte AD. ¿Qué significa AD, muchachos? AD. Aurícula. Aurícula derecha. Sangre oxigenada. Ajá, puede ser sangre oxigenada, ¿verdad? Aurícula derecha. Entonces, y acá nosotros vamos a encontrar, en este caso, aurícula izquierda. Y aquí va a tener ventrículo. Pero en este caso, como es cerrada incompleta, no pasa, por decirlo así, 2 veces por el corazón, sino que solo pasa, es como que se mezcla, ¿ok? Siempre pasa como que decir 2 veces indirectamente, pero como que se mezcla. Miren, generalmente cuando es cerrada doble, existe como quien dice así una pequeña barra que lo separa, ¿sí? En este caso, pues lo que existe es lo siguiente, no existe esa pequeña barra que lo separa. Entonces vean, aquí comienza desde los órganos, dióxido de carbono, ¿verdad? Sigue dióxido de, aquí, dióxido de carbono, pero miren que solo existe un ventrículo. Aquí entra, ¿sí? Entra. Ventrículo, entra la sangre desoxigenada. Sigue la sangre desoxigenada acá. Dióxido de carbono. Cuando entran los pulmones, ¿qué tienen los pulmones? Oxígeno. Oxígeno. Muy bien, ahí está oxígeno. Cuando entran los pulmones, entonces ahora la sangre va a salir con oxígeno. Ahí estaría entonces con oxígeno. Acá entra con oxígeno. ¿Sí? Y acá saldría con oxígeno. Acá saldría con oxígeno. Y en los órganos, pues en los órganos ya ahí ya reciben el oxígeno, es el mismo ciclo. ¿Sí? Y ellos, los órganos dicen, en este caso recuerden, los pulmones reciben dióxido de carbono. ¿Qué le dan los pulmones? Oxígeno. Y en este caso los órganos reciben oxígeno. ¿Qué le dan los órganos a la sangre? Dióxido de carbono. Y el ciclo vuelve a comenzar. A diferencia del otro, ¿qué diferencia es? Que este no tiene 2 aurículas. ¿Sí? Perdón, no tiene 2 ventrículos. Solo tiene uno. ¿Y qué significa el ventrículo? Recuerden que ahí puede entrar la sangre oxigenada o desoxigenada. En este caso no existe ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, solo existe un solo ventrículo. Eso es lo único, cerrada e incompleta. Por lo tanto, la sangre que solo procede del corazón solo se junta en el corazón con la sangre oxigenada. Aquí recuerden que hay sangre oxigenada. Sí, perdón, desoxigenada. Sí, en la parte izquierda. Y en la parte derecha hay sangre oxigenada. ¿Qué es lo que sucede? Es que se mezclan ambos. ¿Ok? Se mezclan ambos. Entonces, ahí estarían los diagramas. Nos conectamos en 5 minutos para